Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Les damos la bienvenida al grupo número 2, a esta clase número 1 del mes de abril, en donde vamos a trabajar con la guía 1. Estamos acá también con el teacher para que los saluden. Hello guys, welcome to group number 2, 8th grade. Thank you very much for joining to this streaming, to this conversation. Chicos, qué bueno verlos, que ojalá pedirles sí mucha participación, recordar ciertos aspectos de la clase que es necesario que tengamos presente, como por ejemplo el tener siempre la cámara encendida, cuidar del sonido ambiental que está generándose en sus casas, ya sea, ojalá poder buscar un lugar donde ustedes estén tranquilos, si hay televisión cerca, que las mamás la apaguen un ratito o le bajen el volumen, porque es necesario que se haga un ambiente que sea propicio para el aprendizaje de ustedes, no que haya tanta interrupción. Además de la participación, que el teacher les va a recordar en qué consiste. La participación, chicos, que opinen, que conversemos, porque recuerden que la clase también la hacen ustedes. Yo he visto clases, digamos, en otros colegios, por ejemplo, en el caso de mi hija, que el profe habla 1 hora y media y están todos con cara de sueño. Acá ustedes tienen la opción que un grupo más chico y que todos pueden conversar, que los profes le dan esa instancia, así que aprovechenla y también para que no nos quedemos dormidos. Esa es la idea y afortunadamente este grupo se destaca por tener muy buenas opiniones y buen diálogo, así que a participar, cámara encendida y buena actitud hacia su aprendizaje. Sí, yo confío en este grupo porque aquí sí que vamos a tener debates. Sí, ¿Ya? bueno. Vamos a comenzar entonces compartiendo la pantalla, chicos. Atentos ahí. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. ¿Ya? ¿Se quebró ya? Ya. Comencemos entonces, miren. Clase número 1 de abril, en donde vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje 7, que ya lo estamos trabajando desde marzo. Ya este objetivo de aprendizaje consiste en formular una interpretación de los textos literarios considerando su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo, la relación de la obra con la visión del mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y en el que fue creada. Ya nosotros ya vimos el contexto histórico y la importancia que tiene para las obras y los textos que nosotros vamos a leer. Recordar la actitud con la que nosotros tenemos que llegar a esta clase, que es manifestando una disposición a reflexionar, sobre todo sobre sí mismos y sobre las cuestiones sociales y éticas. La clase de hoy día, chiquillos, necesita mucha reflexión de parte de ustedes, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy? Relacionar el texto Adolescencia y sus etapas con sus propias experiencias, ofreciendo una interpretación para un fragmento o un total del texto leído. Entonces, en sus cuadernos, ustedes van a anotar la fecha de hoy. ¿Quién me puede decir a cómo estamos hoy día? 15 de abril del 21. Muy bien, 15 de abril del 2021 en la parte superior derecha. Luego se saltan un cuadro, un renglón completo y escriben el objetivo de la clase. Yo quiero saber quién tiene la guía de manera impresa. Yo. Ya. Bastián, Fernando, ¿quién más la tiene impresa? Ya, chiquillos, la guía hay que imprimirla, ya sobre todo las de lenguaje, porque acá nosotros vamos destacando en la misma guía, ¿ya? ¿Hay alguien que no la tenga impresa? ¿Que la tenga solo digital? Colomba, Yo no ¿tú la tienes tengo. digital? Tampoco la tengo. No la tengo. Ya, pero no la tienen, ¿no les llegaron a ustedes esa guía? ¿O qué pasó? No, no. Yo envié todas las guías que me mandaron a mí, por si acaso. Ya, Colomba, ¿qué pasó contigo, hija? Es que yo no estoy en el grupo, tía. Y chuta, ¿y cómo lo podemos hacer para enviarte las guías? ¿Usted las tiene? Yo tengo la de lenguaje, tengo la 1 y la 2. Porque me la podría enviar a mi WhatsApp. Ya, mira, lo que podemos hacer es que me mandes un WhatsApp. Mándame un WhatsApp a mi WhatsApp y me piden la guía, entonces así me queda registrada.
Ya, Paula, Lo la mismo Ignacia los parece no que lo tampoco tienen. la... ¿Quién más no la Ignacia, tiene? Ignacia Cáceres, Ignacia ¿tú Cáceres. tampoco? Sí, yo tampoco la tengo, tía. Ya, entonces haga lo Profe, mismo. ¿esta Mándenme cierto? un WhatsApp a mí y ahí yo le mando la guía. Pero traten de imprimir las chiquillas, por favor, ya. Profe, Porque no les va a ya está, servir de ¿no? mucho así. ¿Cómo? Esta guía, ¿no? Tiene que decir guía 1. Ahí dice guía 1. Sí, guía 1 de abril tiene que decir. Sí, esa es. Ya, Paula, Ya. Tío, los chicos que tienen Escucho. posibilidad de imprimir cerca, ¿hay algún local, donde ellos puedan imprimir cerca de sus casas? desconozco, chiquillos, ahí en Lo Miranda, ¿hay alguna parte donde puedan imprimir la guía? Sí, yo conozco, al lado de la plaza. La En la Ignacia y la Colomba, que son los que están sin guía. Fernanda, ¿usted tiene su guía? Yo sí tengo donde ir a imprimir, tía. Yo también, Ya. tía. Ah, ya, súper. Fernanda Canga, ¿usted tiene su guía? Sí, tía, sí la tengo. Ya, genial. Ya, el Ya, Basti Renato y el falta. Renato, vamos prendiendo las cámaras, por favor, chicos. Renato. Ya, ¿Usted, ya Renato, apareció. tiene la guía impresa? No, tía, pero la tengo sí en el celu. Ahí ¿Y la voy a hacer. puede destacar en la guía en el celular? Ah, ¿Puede destacar si la tiene en el celular? Así como subrayar. A eso me refiero. ¿cómo tía? No, pero la tengo en el celu. Ya. Tendría que ir haciéndolo como un rayado, como cuando uno edita las fotos, tía Paula. No, yo no sé hacer eso tampoco, teacher. Por eso a mí no me gusta leer en así digital. O sea, por ejemplo, si tú lo abres de Word, me parece que no se puede, pero si lo tienes como foto, creo que ahí podía hacer una raya. Pero igual es como más complicado. Igual lo ideal es tenerla impresa. Sí, porque así no pueden destacar. Mucho de lo que hacemos nosotros, chiquillos, es necesario la guía impresa porque vamos destacando. ¿Ya? ¿Estamos listos con el objetivo? ¿Todavía no? Sí. Ya, apurarse los que van más lento, por favor. Tía Paula, ¿Sí, tío? entonces agregan la asistencia a Renato, llegó recién. Sí, recién llegó Renato. La Camila, no hay noticia de Camila. La clase pasada parece que tampoco estuvo, tía. No me acuerdo. No se tendría que conecta hace como revisar. 3 clases. La pasada de La lenguaje primera no estuvo. clase. ¿Quién? Desde la La primera Camila. clase que no se conecta. Ahí te mandé la guía, Colomba, ¿ya? Te las mandé todas porque estaban en el grupo de octavo. Ahí estaba lenguaje, matemática, ciencia, historia. Ahí van las 4. Mándeme al tiro al correo los que no tienen un WhatsApp para mandársela. Ignacia, mándame un WhatsApp para mandártela al tiro. Tía, me la envió el Bastián. Ah, ya, genial. Gracias, Bastián, que eres lindo. Grande, Ya, Basti. ¿listo? ¿Puedo avanzar? ¿Ya copiaron? Yo sí ya copié. ¿Cómo van los demás? De todas formas, el título está en la guía. Sí, está en la guía. Pero si no tienen la guía. Ya, avancemos. No nos podemos quedar pegados acá porque la clase es larga. Ya, chicos, antes de que comencemos a leer el texto que está en la guía, tenemos que recordar varios aspectos sobre la interpretación. Todas estos powers que tienen contenido, ustedes los tienen que escribir ya. Yo les voy a mandar también al grupo del curso, les voy a mandar este PowerPoint que es de donde ustedes tienen que escribir. ¿Ya? Todo lo que es contenido, por ejemplo esto, que es interpretar un texto, hay que escribirlo, de aquí en adelante, ¿ya? ¿Qué es interpretar un texto? Cuando hablamos de la interpretación de un texto,
hablamos del análisis que uno hace referente a un texto. Por ejemplo, dice el análisis concluyente sobre un contenido, la situación, el hecho u otro. Este es un proceso individual ya que cada sujeto puede descifrar de manera personal el material analizado. Como es un análisis personal, chiquillos, de cada uno de nosotros, va a influir en esa interpretación varias cosas. Va a influir cómo nosotros vemos el texto, va a influir nuestro entorno social, nuestro contexto histórico, va a influir en cómo nosotros podamos interpretar. Y la interpretación se asocia a los niveles de la lectura, que son 3. ¿Ya? El nivel de comprensión, que es aquello que usted dice en el texto, que se relaciona directamente con la información textual, que es lo que usted está leyendo, que está ahí. En el nivel de interpretación, que es aquello que quiere decir, o sea, lo que usted infiere de lo que lee. Y en el nivel de crítica, que es lo que usted piensa de ese texto, lo que usted opina de ese texto, que tiene que ver mucho con el juicio de valor. Por ejemplo, miren, observen este texto que está acá. Es tan importante que nosotros podamos leer un texto que esté correctamente escrito. Léame lo que dice ahí, por favor, Fernando. Unos 25 muertos causan tornados en Tennessee. ¿Cierto? Dice, unos 25 muertos causan tornados en Tennessee. Si yo no tuviera el dibujo al lado, yo me imaginaría inmediatamente esto, que 25 muertos causaron un tornado. Y ahí yo me imagino a los muertos ahí zombies haciendo como con las manos y generando un movimiento, se ríe la paloma, un movimiento ahí, hicieron un tornado. ¿Por qué yo me imagino eso? Fíjense, ¿cuál es el error que hay acá? ¿Qué tendría que decir en realidad? El que descubre el error tiene una estrellita. Un tornado causa 25 muertos en Tennessee. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Yo. Fíjense, Ya, Fernando, como ya. la N que está de más ahí, cambia toda la interpretación del texto, porque tendría que decir unos 25 muertos causa un tornado en Tennessee, o causa tornado en Tennessee. Esa N que está de más en la palabra causa, nos muestra otra interpretación. Ahí nos imaginamos a los muertos siendo el tornado. Entonces, Ya, Paula, es súper importante que el texto además esté bien escrito. ¿Tío? de hecho, llama la atención que en un diario que viene de Washington, se supone que hay un editor periodístico que corrige este tema del sujeto, de los verbos. Es llamativo este error. Errores. Tío, yo de repente veo las noticias y veo errores ahí que escriben mal. Cuando ponen los subtítulos y uno Tipo. dice así como, ay, por favor, ¿dónde estudiaron? ¿En qué escuela de periodismo? O hablan mal los periodistas. No sé si los que ven noticias de acá se han fijado que de repente los periodistas hablan súper mal y no se les entiende nada de lo que hablan, porque además hablan rápido. Po. Hay uno que en las mañanas siempre saluda a los que... ¿Panelista? Claro, los que están los panelistas, y dice, por ejemplo, a ver, si estuvieras de panelista Robert y el Fernando diría hola, ¿cómo estás, Robert Fernando? Le digo, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Hay una o hay dos? ¿Robert Fernando o está Robert y Fernando? Entonces, de repente se saltan cosas que son tan insignificantes, pero que son súper importantes, porque si yo no tuviera la visión, y fuera mi primera vez que yo veo ese programa, yo pensaría que es una persona, que se llama Robert Fernando, pero es Robert y Fernando, y ahí tú interpretas bien y te das cuenta que son dos personas diferentes. Entonces, importante esto para la interpretación, que usted siempre se fije que el texto que va a interpretar esté correctamente escrito. Busque errores. A veces hay textos que, a pesar de que han sido revisados, como dice el teacher, que se supone que han sido revisados, igualmente traen errores. ¿Ya? Yo he encontrado varios errores en los libros de la escuela, en los libros de lenguaje, que se supone que esos no deberían traer errores, pero los traen. Ya, avancemos al otro. Sí. Cuando interpretamos, ¿en qué debemos fijarnos? Como dice ahí en esta ayuda a memoria, tenemos que fijarnos en la información explícita y la implícita. Lo que está escrito ahí, que sí o sí tiene ese significado, y lo que nosotros deducimos de lo que estamos leyendo, esas inferencias. Y a esas inferencias nosotros nos muestran lo oculto que está en el texto.
y va desde menos a más. Usted siempre tiene que analizar la palabra, la oración, las oraciones que se forman con las palabras y los párrafos que se forman con las oraciones. Cuando usted vaya a leer un texto, fíjese que está todo eso, pues. Palabras, las palabras, las frases, las oraciones y luego los párrafos. También no se le olvide que una buena interpretación dice es producir un nuevo texto distinto del texto base. Implica poder dar cuenta de lo leído utilizando conceptos e ideas e información que está fuera del texto base. Ya, muchas veces nos encontramos, chicos, en los trabajos de investigación sobre todo, una de las partes en que nosotros debemos interpretar es la conclusión. Es donde nosotros debemos explicar en la conclusión qué es lo que usted aprendió de ese trabajo, qué se le quedó. ¿Y qué pasa? Muchos niños, no estoy diciendo que ustedes, pero muchos niños van al texto principal, copian y pegan. Sobre todo si lo están haciendo por internet, así como en Word. Copian un pedazo del texto y lo pegan. Y eso no es interpretar. Usted tiene que tomar esa parte y explicarla con sus propias palabras. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a dar una definición de algo, yo después lo interpreto y doy ejemplos. Y con mis propias palabras voy armando un nuevo texto, un nuevo concepto. Dice, ¿qué debes buscar en el texto para poder interpretar bien? Siempre los textos, chiquillos, ustedes tienen que, antes de leer lo que sea, el texto que sea, tiene usted que pensar qué tipo de texto es, ¿ya? O sea, la intencionalidad. Ya todos los textos tienen un propósito. Por ejemplo, el propósito de un cuento, ¿cuál es? Contar una historia. Ya, narrando una historia. El de una fábula. Una moraleja. Ya, una moraleja. El de, por ejemplo, un texto informativo. Informar. Informar. Tienes que activar el audio, Ignacia, porque se te dio solo la voz. Solo la boca. Ya, informar. Ya, y el de una receta. Guiar. ¿Guiar en qué? En la fórmula de la receta. Ya, el cómo nosotros debemos construir o hacer esa receta. ¿Y un artículo de opinión? Una opinión sobre un tema, una crítica ¿Pero una opinión de quién? de una persona. Ya, de la persona que está escribiendo, ¿cierto? La postura que tiene frente a un texto. Entonces, muy bien, chiquillos, los que saben eso, ya es fundamental que ustedes sepan los propósitos de los textos. Persuadir. Ya, claro, persuadir, quiere que la persona opine lo mismo que usted, convencerlo. En los textos argumentativos, sobre todo, el propósito es poder persuadir al otro, para que por medio de sus argumentos, usted convenza a toda la gente que está leyendo su texto que usted tiene la razón, y que piensen tal vez y lo apoyen. ¿Ya? Ese es otro propósito del texto argumentativo que aún no vemos, pero que sí lo vamos a ver este año. ¿Ya? Entonces, debe fijarse en eso, en el propósito del texto. También dice los presupuestos del autor, o sea, es decir, todo aquello que el autor presupone que el lector ya sabe, conceptos, fórmulas, personajes, y sobre los cuales no se explayen definiciones. Por ejemplo, un texto que está destinado a niños de la edad de ustedes, y yo les daba el ejemplo en la mañana, imaginémonos que van a leer un texto de la escasez del agua, ¿ya? Que es un texto informativo, la escasez del agua en el norte. El escritor no va a empezar diciéndole a ustedes qué es el agua, porque se supone que ustedes saben lo que es el agua. Tampoco les va a decir en qué estado se encuentra el agua, porque también el autor supone que usted sabe cuáles son los estados del agua, ¿ya? Sino que va a empezar a hablarles desde lo que se supone que ustedes ya saben. Entonces, es por eso que los profesores, y bueno, quien vaya a leer, tiene que leer textos que estén al nivel suyo. Pues, por ejemplo, el texto que vamos a leer hoy día, no lo podría leer un niño de cuarto básico o de quinto básico, porque sería un texto demasiado complicado para ellos. Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta que este año sus textos de análisis y de lectura son más difíciles de leer. O sea, ya no estamos leyendo puros cuentos y fábulas, estamos leyendo ya artículos de opinión, estamos leyendo textos informativos, más adelante argumentativos, en que se requiere que usted reflexione, ¿ya? Como se pide en el objetivo de aprendizaje. Le escucho, diga.
De hecho, a mí me encanta ver críticas o Qué opiniones. bueno, porque vamos a ver mucho de eso este año. ¿Ya? Y una de las otras cosas que usted no puede jamás, nunca, nunca, nunca olvidar para poder interpretar un texto es la ubicación espacio-temporal, o sea, el contexto de producción. ¿Dónde se realizó ese texto? ¿Quién lo realizó? ¿Cómo era la sociedad del autor? ¿Cómo vivía el autor? Ese contexto que ya vimos, el histórico, que es el que marca lo que va a escribir ese autor. ¿Ya? Esos son los 3 puntos fundamentales para poder hacer una interpretación correcta. Hasta ahí tienen que escribir, chiquillos, ¿ya? Ya la actividad 1, y se lee con mucha atención el texto, y destaca con lápiz de color cada vez que te sientas identificado con algún aspecto de él. ¿Ya? Hoy día no vamos a destacar con destacador. Hoy día vamos a destacar o subrayar con lápices de colores. Elija los lápices que a usted le gusten, los colores que a usted le gusten. Rojo, amarillo, verde, rosado, celeste, los que a usted más le gusten, los que a usted le producen sensaciones bonitas. O no. Sensaciones positivas, sí. De hecho, yo estaba Fernando. desde tiempo que estoy destacando con lápices de colores porque no tengo No tiene destacador. destacador. ¿Le cuento algo? Yo tampoco destaco con destacador. Me carga el destacador porque se traspasa para el otro lado. Y Y que como yo asocia no la soy, guía. y como yo soy, no soy poco, soy poco delicada, yo le pongo el destacador ahí, marco hasta abajo y me paso para el otro lado. Entonces a mí tampoco me gusta mucho, yo prefiero el lápiz de color, porque es más suavecito. Y además que a mí me gusta. Y la guía no mucho, se mancha con el lápiz de sí, pues color. no se mancha. Ya, pero hoy día, chicos, los lápices que ustedes quieran. ¿Ya? Este es el texto que vamos a leer, miren. Hagamos predicciones. Etapas de la adolescencia. ¿Qué tipo de texto irá a ¿Es ser? necesario destacar? Sí, es necesario. Ya voy a buscar un lápiz. ¿Qué tipo de texto será el que vamos a leer si por el puro nombre nosotros decimos que se llama Etapas de la adolescencia? ¿Será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Será un texto argumentativo? ¿Un texto Un informativo? artículo. ¿Un artículo de opinión? ¿Qué creen ustedes? Adivinemos. Puede ser un texto informativo porque estoy formando de las etapas de la adolescencia, algo así. ¿Ya? ¿Alguien opina otra Buen cosa? punto. ¿Qué opinas tú, Colomba? ¿Cómo? ¿Qué tipo de texto vamos a ver? Informativo. Ya, informativo. Ya, veamos. Mire, ¿cuál será el propósito del texto informativo? ¿Por qué le achuntaron? Es un texto informativo el que vamos a leer. ¿Ya? ¿Qué propósito tiene el texto informativo? El propósito es informar de las etapas de la adolescencia, como el Ya, título lo muy dice. bien. El título nos dice, pues, informarnos sobre las etapas de la adolescencia. Entonces, ¿de qué se va a tratar el texto? ¿Cuál va a ser el tema? Las etapas de la adolescencia. Las etapas de la adolescencia. Y aquí, ¿para quién fue escrito este texto? ¿Para quién creen ustedes que fue escrito? ¿A quién le interesaría leer este texto? Fernanda, ¿qué opina usted? ¿A quién le interesaría leer este texto? Las personas como de nuestra edad y siento que los papás también como para entender mejor. Por lo mismo, adolescente. Fernanda, muy bien, excelente. Miren, Good point. este texto no es solamente para los niños. Ustedes tienen que entender y se van a dar cuenta a medida que vamos leyendo el texto que la adolescencia no es solamente una etapa difícil para ustedes, en donde se plantean y se hacen muchos cuestionamientos de su vida interior, de sus pensamientos. También es una etapa difícil para los papás, sobre todo cuando nos cuesta darnos cuenta que los hijos están creciendo. Nos cuesta dejar que sean un poco más libres. Ya, pero antes, como decía, uno de los aspectos que vimos de hacer una interpretación, nosotros tenemos que saber quién escribió el texto. Ya, ahí están las dos autoras del texto, la doctora Allen y la doctora Waterman. ¿Ya? Vamos a leer quiénes son estas personas. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que vayan a leer un texto. Vayan al autor, investiguen un poco del autor para que ustedes sepan quién es, ¿ya? ¿En qué contexto está viviendo? ¿Por qué de lo que ella es, por ejemplo, de su vida, va a influir en lo que escribió? Ya, le vamos a pedir entonces, el Ignacio fue a buscar los lápices, ahí viene. A la Ignacia que lea sobre la doctora Allen.
Ya, Ignacia. Tía, tengo mal internet, a veces sí se escucha mal ya. Ya. Brittany Allen, MD-FAP, es pediatra general certificada por la Junta y proporciona atención especializada a jóvenes transgénero y no conformes con su género. Es profesora adjunta de pediatra en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin. Integra el Departamento de Salud y Bienestar de LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de la American Academy of Pediatrics y el grupo local de Wisconsin. Ya, muy bien. Entonces, esta doctora, ¿en qué se especializa, chiquillo? En ayudar a las personas LGBT. De las LGBT, ¿ya? ¿Ustedes sabían lo que significaba LGBT? Sí. Ya, súper bien. Ya, le vamos a pedir entonces, a ver, al Fernando que lea sobre la doctora Waterman. Espera, deja buscar. Tengo que leer de la guía. Sí, tienes que leer desde adelante, esto no está en la guía. Ya, es que estaba Ellen Waterman II es médica residente. Espere, que no se ve claramente. Ahí sí. Ellen Waterman II es médica residente de la pediatra en la Universidad de Wisconsin dentro de la American Academy of Pediatrics, entre paréntesis AAP. Integra el departamento de pacientes y pediátricos y el departamento sobre medicina osteopática pediátrica. Ya, entonces acá tenemos a dos especialistas, ¿cierto? Dos doctoras que nos van a escribir referente a las etapas de la adolescencia. Una especialista en trabajar con la comunidad LGBT y la otra con más niños también de la edad de ustedes, ¿ya? Pediatras ambas. O sea, ¿ustedes creen que saben de lo que están hablando o van a chamullar? ¿Qué creen? Hablando sobre temas en específico. Ya, ¿saben de lo que están hablando? ¿Tienen la expertise? ¿Tienen el conocimiento necesario? No sé lo que te ve. Ya, tienen el conocimiento necesario porque son especialistas ambas. Ya sabiendo eso, nos vamos a la actividad número 1. Vamos a dejar de compartir allí y nos vamos a ir a la guía. Ustedes tomen sus guías mientras comparto. Que se vean. Mucha atención al texto y destaca con tu lápiz de color cada vez que te sientas identificado con algún aspecto de... Se me había quedado la guía al final. Como leía su compañero ahí aplicadamente. Yo hoy día no les voy a decir lo que tienen que destacar, ¿ya? Ni siquiera vamos a parar a destacar. Usted va a destacar. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a destacar por lo que nos estamos identificados, ¿no? Exactamente. A medida que nosotros vamos avanzando en el texto, en la lectura, si hay algo que a usted le identifica, que le hace sonido, le hace eco en su mente, y dice, ay, yo me he sentido así, o no, yo me sentí así, o yo creo que esto realmente es así, usted lo va a destacar con el lápiz de color que usted quiera. Usted elige el lápiz de color. ¿Por qué les insisto en el color? Porque a veces, chiquillos, el color manifiesta nuestro estado de ánimo. ¿Sabían eso? Cuando estamos alegres, elegimos colores vivos. Cuando estamos tristes, elegimos colores más opacos, ¿ya? Y eso nos va manifestando, a nosotros nos va mostrando cómo está su estado de ánimo. O sea, si hay alguien que me destaque todo con negro así, yo me echaría a preocupar, ¿ya? Pero, Profe, claro, manifiesta su estado de ánimo. profe, Dígame, le escucho. de hecho el color negro es mi favorito por el Colo-Colo. ¿Sí? ¿Sabes tú que el negro no es un color? ¿Sabías? El negro no es un color, es la ausencia de color. La Igual ausencia. que el blanco. El blanco tampoco es un color, son ausencia de color. Ya, comencemos entonces. Empiezo yo, vayan siguiendo la guía porque en algún momento les va a tocar. Etapas de la adolescencia, por Brittany Allen y Ellen Waterman.
La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto en los niños como en sus familias. Entender qué se puede esperar en las distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez. Ya, Fernando, empiece con la adolescencia temprana. Al tiro. Espera, buscar. Adolescencia temprana entre los 10 y 13. En esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, los que se incluyen el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los velos de las mujeres, el aumento de tamaño en los testículos de los varones. Por lo general empieza 1 o 2 años antes de las niñas, en los varones, y puede ser normal. Algunos cambios comienzan tan pronto como a los 8 años para las niñas y a los 9 años para los varones. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, el promedio de 2 o 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. Estos cambios corporales Hasta ahí. Siga, Fernanda. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños además se cuestionan su identidad de género en esta etapa, y el inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgéneros. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas están bien o mal, fantásticas o terribles, sin muchos matices. En esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen su pensamiento en los mismos, lo que llamamos egocentrismo, como parte de esto. Los preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como si sus padres los juzgaran permanentemente. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia. En este proceso es probable que prueben los límites y reaccionen con intensidad si los padres o tutores reafirman los límites. Hasta ahí, Fernanda, gracias. Ya, chicos, el primer párrafo que leyeron ahí, que leyó Fernando, nos habla de un tipo de niños, que son los niños transgéneros. ¿Ustedes saben lo que son los niños transgéneros? Los que no se sienten conformados con su género y quieren cambiar. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Saben lo que es un niño transgénero? ¿En qué consiste? Pueden decir lo mismo con sus propias palabras. Transgénero es cuando se cambian de sexo, o sea, si es hombre cambia a mujer y si es mujer cambia a hombre. ¿Tú dices que cuando se operan? ¿Cuando se hace la operación física? O actúan cuando actúan como mujeres o como hombres. Ya, cuando se sienten género entonces, opuesto. se sienten identificados con el otro género, no con el género que tú tienes. Ya, o sea, género femenino o género masculino. Y ellos se sienten identificados con el otro. Por ejemplo, si es mujer, ella se siente identificada con el género masculino y le gustan las cosas que generalmente les gustan a los varones. ¿Ya? Y al revés, si es hombre y se siente identificado con las cosas que le gustan a las mujeres, se siente mujer. ¿Ya? Ellos saben que físicamente son hombres o son mujeres, pero se sienten identificados con el otro género. ¿Ya? Imagínense ustedes, ¿creen que es fácil la vida de un niño transgénero? No. ¿Por qué ¿Y no? para qué lo hizo? Argumenten. ¿Por qué no? Porque hoy en día, bueno, ha cambiado bastante a la opinión de antes, porque antes era como muy, muy raro así, pero ahora ya está un poco más normal, pero igual lo siguen jugando o no, o simplemente no. Ay, me perdí mucho. Ya, Está ser bien. transgénero ahora es un poquito más sencillo que antes, por lo menos, porque antes como que te criticaban mucho, era ahí como el rarito de la sociedad. Bueno, un poquito más normal como está diciendo mi compañera, pero sí, al principio debe ser difícil.
¿Cómo creen ustedes que es la adolescencia de esos niños? De hecho, hay muchos casos en Estados Unidos de tiroteo escolar por parte de ese tipo de personas, o de personas que le hacen bullying por lo que les gusta. Entonces, ¿tú crees que va asociado mucho al bullying? Más o menos. ¿Ustedes conocen Aunque algún también caso de un niño transgénero? algunos le hacen bullying por, qué sé yo, por gustos personales o algo así. ¿Alguien ¿Sabían más? ustedes que antiguamente, chiquillos, antiguamente la transexualidad era considerada una enfermedad mental? Así como decía la compañera que era muy mal mirado, antiguamente era considerado una enfermedad mental. Y del año 2018 en adelante, hace muy poco tiempo, miren, la OMS deja de considerarlo como una enfermedad mental. Y recién se empieza a plantear este tema de los niños transgéneros sobre todo. Yo me imagino cómo debe ser difícil para un niño, imagínense, en una escuela, un niño en una escuela que se siente mujer y es hombre y tiene que más encima ir al baño de hombre, porque no hay baños para mujeres, para niños transgénero. Entonces es un tema que recién se está hablando, recién se está abordando, ¿ya? Y antiguamente, como decía el compañero, los retaban o daban vergüenza, o los mismos papás hacían que ellos tuvieran que sí o sí aceptar su género. Los obligaban a hacer de cierta manera. Entonces ahora recién este tema se está hablando y es un tema que afecta mucho en la adolescencia. Es por eso que hay especialistas, como por ejemplo una de las doctoras que leímos que escribió este texto. ¿Ya? Y vamos al otro párrafo que nos hablaba del egocentrismo, ¿ya? Del egocentrismo que en esta etapa el adolescente presenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante para él en esta época? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo más importante? ¿La familia, los amigos, los demás o uno mismo? Para ellos pueden ser algunos casos puede ser uno mismo, para otros casos la familia, para otros casos los amigos. Por eso dice que en esta etapa es normal que los jóvenes se enfoquen su pensamiento en ellos mismos. O sea, lo más importante en esta etapa, que es la primera que estamos leyendo, que no se olviden, que es de la adolescencia temprana, lo más importante sea lo que tú estás sintiendo, lo que tú piensas, poder resolver estas necesidades que tú tienes al tiro ahora ya, porque son tuyas. Eso es un poco de egocentrismo, pero que va de la mano con la etapa de la adolescencia. Es normal, chiquillos. Si alguien en algún momento se siente así, que lo más importante en el mundo eres tú, es parte de la etapa, ¿ya? Es normal. Vamos con la adolescencia media. Bastián, ¿leíste tú, Bastián, o no? En la etapa de adolescencia Ya, media, Bastián, adolescencia media, Dale. comienza con esa. los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienzan su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Es posible, por ejemplo, que se quiebre la voz a medida que se relacione con la pubertad. Ah, no, me confundí. Que se quiebre la voz a medida que se le va agravando. A algunos les sale acné. Es posible que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres y a la mayoría de las niñas ya tengan menstruación regular. A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestione su identidad sexual y la exploren, lo que podría resultar estresante si no tiene el apoyo de sus padres, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Pares? De sus pares, de sus pares. ¿De sus pares? Sí, ¿Pares? sí, de sus pares. ¿De la familia o de la comunidad? Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los adolescentes de todos los géneros es la autoestimulación, también llamada masturbación. Hasta ahí. Ignacio, le toca.
Ignacio 5-0. Prenda su cámara y continúe con la Sí, lectura. tenemos 3 apagados, tía, que... Sí, tío, vaya anotándolos nomás porque yo no puedo parar la Sí, clase aquí voy a cada registrando. rato. Yo coloco SC sin cámara. Ignacio hace rato está apagado. Ya, sí, y no me contesta, así que no está. Ignacia, ¿leíste tú? Sí, leyó. La Colomba, ya Colomba. Desde muchos jóvenes. Ya. Los jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto y la presión de los padres, compañeros. Puede alcanzar el máximo punto en esta etapa. Hasta ahí, hasta ahí. Ya, cuando hablamos de pares, chiquillos, hablamos de la gente que es de su edad, de sus amigos, de sus compañeros, de la gente que tiene su rango etario, que se relaciona con usted. Ya, eso es un par. Ya, no es que estaba malo ahí, tendría que decir padres, ¿ya? No, es un Ya par. que las Por palabras ejemplo, se su confunden. par, por ejemplo, ¿quién sería su par, Bastián? ¿Con quién se relaciona usted? ¿Tiene su misma edad? ¿Conversa? ¿Quién es su Mis par? amigos, ahí Sus Fernando, amigos, Lasco. ya el Fernando, su amigo, sus compañeros. Ya, entonces acá dice que lo más importante para el adolescente en esta época es esa preocupación por su aspecto y la presión de los pares, esos pares que de repente te dicen, ay, que soy tonto, no debería hacerlo así. O que dicen, ah, no, prueba esto nomás y no te va a pasar nada. Ya, esos pares son esa influencia que tiene en ustedes clásica de esta época de la adolescencia. También habla en el primer párrafo de esta etapa, que habla del crecimiento repentino del varón. Ustedes tienen que saber, chiquillos, que entre hombre y mujer, los primeros que se desarrollan son las mujeres. Ya después, más lento, a los 2 años más o menos de que empieza el cambio de la mujer, comienza a desarrollarse el varón. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta, chicos, los varones presentes, que les pica la garganta, que algo raro pasa porque hablan y les salen pollitos, pallitos, así, Gallito. ¿no? Y después están hablando así como, ¿ya? Y de repente ustedes se ríen de eso, les hacen hasta burla a veces en las familias. Yo me acuerdo, me río mucho de mis hijos cuando estaban con esa etapa. Profe, De profe, hecho, me acuerdo que a mí, Hable a mí, nomás, hable. a mí mi tía me agarra el pal deseo diciéndome que debería ser locutor de voz. De la Pero todo radio. con Con la humor. voz ronca. me acuerdo que estaba viendo algunos audios antiguos ahí. 93.6. Dale, A ver, Basti, te Bastián. escuchamos. Estaba viendo algunos audios ahí que tenía antiguos y decía, mira padre, me está madurando la voz y ahí como súper agudo, como, sí, claro, Sí, la verdad es que ya en cambia esta demasiado la fecha, voz. chiquillos, ustedes, los varones, van bajando su tono de voz y va quedando ya en la voz que va a tener ya como gusto definitiva. Entonces hay un cambio importante. Imagínense esto, que un cambio que a lo mejor no nos gusta mucho en la adolescencia, que les sale acné. Es tan terrible que te salga acné porque sale en los momentos en que menos tú lo necesitas. No sé si a alguien le ha pasado que le sale una espinilla en la nariz justo cuando tenía que a lo mejor sacarse una foto importante o tenía que hacer algo importante y se va a mirar al espejo para maquillarse, sobre todo nosotros las mujeres, y miramos al espejo y te veis la linda espinilla en la punta de la nariz. ¿Ya? Entonces eso también te afecta a ti, afecta tus emociones, afecta cómo tú te sientes, cómo te enfrentas ante la vida. Porque para esta época es muy importante cómo tú te ves y cómo te ven los demás. ¿Ya? Porque tú estás buscando eso, la identidad, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Sentirse Así validado. que, claro, sentirse, claro que los demás te dicen, ah, sí, este cabrón, bueno, es bacán. ¿Ya? Entonces, vayan destacando lo que ustedes se van, recuerden, y destacando lo que se sienten ahí identificados. También este tema, chicos, de la masturbación. ¿Recuerdan cuando les hacía ciencia y teníamos una cajita donde echaban todas las preguntas? ¿Se acuerdan? Que había que leer las preguntas de la cajita. Yo no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ya. Yo me acuerdo, porque generalmente séptimo y octavo, donde yo hacía clases, esa cajita siempre iba destinada a este tipo de preguntas. Que si acaso era buena la masturbación, que qué tenía que hacer, que si la mujer se masturbaba. Miles de preguntas destinadas a la autoestimulación. Entonces es un tema también para los adolescentes.
Es un tema que en la antigüedad, chicos, en nuestro tiempo, de sus mamás, de su abuela, era un tema tabú, que nosotros no lo conversábamos con nadie, porque a nosotros se nos había enseñado que eso era malo y que poco menos te iba a ir al infierno los que íbamos a misa, de si tú hacías este tipo de cosas. Entonces, ahora se está llevando a cabo estas conversaciones en la escuela, ustedes hablan de los anticonceptivos, hablan de los preservativos, incluso hasta les enseñan a cómo poder poner un preservativo, cosas que nosotros años luz pensamos aprenderla en el colegio, ¿sí o no, teacher? Sí, pues bueno, cuando uno iba en el liceo, chicos, siempre iba una matrona y le hablaba de estos temas, del tema de los embarazos, de las relaciones sexuales, todo este tema, y al principio uno como que se reía porque era tan tabú, era muy prohibido, uno no lo hablaba mucho en la casa. Entonces llegaba la matrona y le hablaba las cosas así, pero al pan vino vino. Y algunas personas se ponían rojas, sí, me acuerdo, pero era Bueno, bastante informativo. igual hay familias todavía que estos temas son tabú. O sea, no es que usted vaya a sentarse a la hora de almuerzo a conversar este tema a lo mejor con su familia. Si no existe esa confianza, tiene que irse con cuidado, pues no se va a sentar a la hora del almuerzo y decirle, a ver, mamá, ¿tú te masturbabas? ¿Ah? No, pues ustedes, chiquillos, vayan conversando estos temas con las personas a las que ustedes tengan confianza. Ojalá sea con alguien de su familia. Eso es lo ideal, ya eso es lo ideal. Que lo hablen con algún papá, una hermana mayor, tal vez uno de los dos papás, mamá o papá, que alguien que sea de su grupo familiar. Algún profesor también de repente que nos cuentan algunos de esos aspectos de su vida amorosa, ya sobre todo cuando están enamorados. Yo me acuerdo haber escuchado muchos secretos de enamorados en el colegio. Ya, sigamos leyendo. El verdadero reto que lo tuvieron que prohibir incluso en el colegio. El verdadero reto, sí me acuerdo. Que prohibieron, no sé, tener relaciones que no le gusten a nadie. Ahí nomás. La escuela para la escuela no. Fernanda, ¿puedes seguir con el siguiente? Tengo a la Ignacia y al Renato apagados. No sé si están ahí. Manifiéstense, por favor. Muéstrense, chicos. Sí, tía, es que ahora no puedo prender la cámara. Ya, Renato te va a tocar después. Ya, Fernanda, lea. Pero estoy aquí todo el rato. ¿Ya? Ya, desde el cerebro. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y de un adulto. Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del cerebro en madurar. El desarrollo no está completo hasta que la persona tiene 20 y tantos años. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la coordinación de la toma de decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Los jóvenes en la adolescencia media tienen más capacidad de pensar en forma abstracta y tener en cuenta el panorama general, pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en momentos, por ejemplo, en determinadas situaciones. Los jóvenes en la adolescencia media se encuentran pensando cosas como, me está yendo bastante bien en matemáticas y tengo muchas ganas de ver esta película. No importa si no estoy en una noche. Realmente tengo que usar condón durante las relaciones sexuales y mi novia toma la píldora. La marihuana es legal ahora, así que no puede ser tan mala. Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de las situaciones, las emociones fuertes a menudo siguen rigiendo sus decisiones cuando se entran en los juegos de los impulsos. Ya, hasta ahí. Ya, estos pensamientos, chiquillos, son comunes, ¿ya? No crean que cuando ustedes puedan pensar estas cosas así como, ay, tengo que hacer la tarea, pero mejor veo el capítulo de la serie. ¿Ya? No es que esas contradicciones que ocurren en su cerebro, biológicamente son normales, porque su cerebro todavía está en maduración. Es por eso que es importante que ustedes cuiden todo lo relacionado con su cerebro. Fíjense ahí que dice la marihuana es legal. ¿Es legal acá en Chile? Creo que no. Ya, ¿y cómo entonces dice eso el texto? ¿Por qué dice que es legal? En otros países puede que sea legal en ¿De usos de dónde son las medicina. autoras? ¿De dónde son las autoras? Estados Unidos. Estados Unidos. Ya hay lugares en Estados Unidos, chicos, que la marihuana es legal. ¿Ya? Creo que Estados Unidos lo que no es legal es la falopa.
No sé qué es la falopa. La coca, ¿La A coca? la cocaína, sí. La cocaína, ya. Mm. Pero por lo menos hay lugares en Estados Unidos que la marihuana sí es legal, entonces por eso se refiere a eso, pero yo creo que se queden ustedes con ese pensamiento que tal vez vienen a sus mentes debido a los padres, debido a su entorno, a ver, ya y si fumo no me hacen nada, pues si todos fuman, ¿ah? o yo quiero probarlo, como mi primo lo hace, o como, no sé, tal persona lo hace, no debe ser malo. Y esos pensamientos vienen Profe. a su mente y vienen los cuestionamientos. Ay, pero mi mamá me dijo que no. Mi mamá dijo que eso es malo. Entonces, esa trifulca que se arma en su cerebro es propia de la adolescencia, porque usted está buscando su identidad. O sea, yo perfectamente podría decir, yo no quiero fumar aquí, o sea, pero ahora. Y luego en unos años cambio mi opinión, pero igual, yo por ahora, por lo menos, no quiero fumar y no por algo, básicamente. ¿Qué opinan los demás, chiquillos? Le vamos a quedar una chiquita al puro Bastián, Profe. Renato. Profe, Renato, ¿qué opina usted ahí, ya que está apagado? Prenda su cámara para que conversemos. oiga, ¿Qué opina profe, del ¿puedo decir tema? algo? Ya, espérate que escuchemos al Renato, que prendió su cámara. ¿Qué opina del tema usted, Renato? ¿A qué? ¿Qué opina del tema que estamos hablando, Renato? ¿De la marihuana? Uh-huh. No sé, que debería ser legal. Ya, ¿usted está de acuerdo con que la legalicen? ¿Sí? ¿Y cuál es su argumento? No sé, que no hace nada la marihuana. No Usted te dice que no droga, hace mal. no. Ya. Ya, apague nomás el audio, que tiene cualquier sonido, mucho sonido. ¿Quién más iba a hablar? Yo, Su opinión? profe. Dígala nomás, dígala. Mayormente veo que la gente que fuma es como para verse bacán con los amigos, así como, oh, mira, me estoy bacán, fumo. Y mayormente no saben que el cigarro no te hace ver bacán, te causa cáncer. Además, la marihuana no debería ser legal en usos así como... Creativo. No debería ser legal en este tipo de usos. Solo debería ser legal en usos de medicamentos. Medicinal. Mira que tenemos buen tema para debatir aquí. Bueno, es bueno el debate. Es bueno el debate. Futuro. Bueno, de hecho, tía Paula, en países quizás como Europa, Noruega, que es legal, igual la gente tampoco hace un abuso de la sustancia. No hay tanto Claro, porque aquí tráfico. acá en Chile nosotros siempre somos contreras, pues si nos dicen que no, con mayor razón lo hacemos. Los chilenos somos característicos por eso. Ya, mister, adolescencia tardía. Van a ser las 12, así que apuremos. 18 a 21 años, sí, le voy a poner O sea, quinta fondo. Los jóvenes en la aparte adolescencia tardía. por los terremotos. Ya, Los jóvenes atentos. En la adolescencia tardía, por lo general, ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Para esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión. En comparación con los jóvenes de la adolescencia media, los jóvenes en la adolescencia tardía podrían encontrarse pensando lo siguiente. Por más que me encanten las películas de Paul Rudd, tengo que estudiar para mi examen final. Debería usar un condón, aunque mi novio usa un método anticonceptivo. No previene el embarazo en un 100%. Aunque la marihuana sea legal, me preocupa el modo en que podría afectar mi estado de ánimo y mi desempeño en la escuela o el trabajo. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan sus decisiones en ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables. Se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos restablecen una relación adulta con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel a quienes pedir consejos o con quienes hablar de temas serios en vez de una figura de autoridad. Ya, entonces acá tenemos ya que en esta última etapa de la adolescencia, de 18 años, 21 años o más, porque hay algunos que les cuesta mucho más despegarse de la adolescencia tardía, ya el joven es más maduro, ya puede tomar decisiones, ya su cerebro está totalmente maduro, desarrollado al completo, entonces
si usted en algún momento de ahora piensa o siente que nunca va a superarse, nunca va a ser, va a dejar de tener a lo mejor esos pensamientos trágicos o que atentan contra su autoestima, chiquillos, porque la adolescencia somos especialistas para maltratarnos, así como nos tratamos de tontos, nos tratamos de feos, nos tratamos de casi lo peor, ¿ya? En algún momento eso tiene que pasar, ¿ya? La adolescencia no va a ser eterna, va a pasar y usted tiene que ir aprendiendo y avanzando con el paso de los años, ¿ya? Sobre todo los que se han enamorado, en algún momento y piensen que nunca más en su vida se van a enamorar, eso no es así, chiquillos. En algún momento van a olvidarse de ese pololo o polola que les marcó el corazoncito y va a llegar una nueva persona que va a cumplir todas esas necesidades, ¿ya? No van a quedarse eternamente diciendo rimas como Becker, que sufría. ¿Se han dado cuenta que las rimas de Becker son súper sufridas? El hombre sufrió por amor, ay, ay, ay. Entonces, sí, porque no fue correspondido. No, hay una rima que dice claramente que él fue engañado, tío. ¿Y quién se lo contó? Fue un amigo. Creo que es la rima que tú dijiste, Fernando, que dice que le da las gracias al amigo por haberle contado la verdad. O sea, fue engañado y el mejor amigo le contó lo que había pasado. Esa rima la dijiste tú, Fernando, en el video que mandaste. Sí. Sí. Ah, sí. Y otra... Tiene una parte que dice que su amigo... ¿Cómo era? que su amigo le daba las gracias a su amigo porque él le había avisado. Entonces, son momentos, son etapas que se superan en la vida, ¿ya? Así que a no desesperarse. No es el fin del mundo cuando pasan estas cosas. Ya, chicos, a la tarde vamos a hacer esta actividad 2. Yo les voy a explicar en qué consiste, qué tiene que hacer cada uno, porque ya nos pilló la hora y no podemos seguir avanzando. Pero en la tarde, a las 2 de la tarde nos tenemos que juntar y ahí dejamos listito esto explicadito para que ustedes puedan desarrollarlo de buena manera en el cuadro. Chicos, demasiado interesante. sí, es buen tema. Chicos, traten de, si no alcanzan a almorzar, de comerse un yogur, una manzana, algo para que no estén ahí con cara de zombie, con sueño. Así que importante. Hay como los zombies del tornado ahí, tratando de comerse algo. Un chocolatito, algo ahí, un poco de glucosa para que ese cerebro se active. A esa hora que es complicado. Un zombie en la ciudad del Bastián me levantó las puras manos. Sí, ya, Renato chicos. Ignacio no se pasa. No prendió mal la cámara, Renato, tú tienes que tenerla prendida, a menos que tengas problemas de conexión, que al parecer no los tienes, porque te ves clarito, ¿ya? En HD. Sí, en HD, mira, se ve súper bien. Ya, nos vemos entonces a las 2 de la tarde, con cuadernito en mano, ojalá, si no alcanzaron a destacar nada, vuelvan a leer el texto y destaquen, ¿ya? Nos vemos, chicos, a las 2. Adiós. Nos vemos, bye, see you. Oiga, profe, espere, antes de que se vaya, ¿se puede hacer la guía antes de tiempo para no tener que estar haciendo la clase o no? No. Ah, bueno. No se puede porque la clase va a tener que estar igual, yo no te te voy vas a salvar. diciendo qué tienes que hacer en la guía, pues entonces no se puede. Igual... Quizás es mejor sí, que lea lo el que texto. sí puedes es ir, por ejemplo, anotando la fecha y el objetivo. Eso sí puedes, porque en todas las clases es lo mismo. Y pero que el relea el desarrollo texto. de la guía tienen que esperarnos a nosotros para explicarles. Porque, por ejemplo, lo que vimos en la clase hoy día no estaba en la guía. ¿Se dieron cuenta? Fue mi clase. La guía se podría hacer y editar a la clase como para confirmar que esos repuestos están válidos, saber si lo hizo bien o mal. Adelante, ¿no? A la guía. Porque o sea, no lo haré, yo lo haré con y va a tener que saltárselo. Y después va a estar sacando las hojas. Ya no se adelanten a la guía. No sean ansiosos. Espérenme. Ya, nos vemos a la tarde. Adiós. Chicos. Nos vemos, tengo hambre. Adiós.